Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Impacto Social. Como todos los miércoles, les saludo y este programa, bueno, esta vez no es en vivo, pero bueno, sí estamos desde la Ciudad de México con una preciosa mujer, con una profesionista ejemplar y por supuesto con una mexicana, pero sobresaliente, y ustedes lo van a ver por qué. Y bueno, yo les voy a leer brevemente a lo que se ha dedicado el día de hoy. Tenemos con nosotros en el programa a Bárbara Magaña y les voy a decir, para que ustedes me entiendan a qué me refiero. Y bueno, Bárbara Magaña cuenta con una maestría en paz de seguridad internacional por King's College London, licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, miembro del Servicio Exterior Mexicano desde el 2010, con rango de primera secretaria. Ha colaborado como asesora en temas de género en la Secretaría para asuntos multilaterales y derechos humanos, y como encargada de temas políticos y multilaterales en las embajadas de México, Ecuador y Brasil. Posteriormente, fue representante alterna en la Oficialía de Representación en México, en Palestina, y actualmente se desempeña como asesora para Europa en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. Y en breve, Bárbara se incorporará a la Embajada de México en Bélgica para ser la encargada de la sección del consulado. Barb, gracias por estar en este programa. Gracias por invitarme, muchas gracias. Me honra muchísimo tener a una persona tan joven y con tantos logros. Muchas gracias. Ustedes no lo saben, pero además es una persona lindísima, pero al final de cuentas en los logros, lo linda no se ve. Es un tema de sacrificio, es sacrificar mucho para lograr hasta donde tú estás, y las mieles a veces van acompañadas de cosas no tan padres. Sin duda vale la pena, pero empecemos desde el principio, y me gustaría preguntarte, ¿por qué escogiste esta carrera? Pues creo que mi primera inspiración fue mis papás, que también estudiaron Relaciones Internacionales, entonces de ahí me entraron las ganas, y ya estando estudiando la carrera en el Colegio de México y en la maestría después, me entraron como el deseo de unirme al Servicio Exterior Mexicano y de ser diplomática. ¡Wow! ¡Qué increíble! Porque aparte vas a paso firme. Y bueno, ¿cuál es el reto cuando tú llegas a otro país inmediatamente? ¿Cuál sientes que es tu reto principal o tu primer reto a vencer? Pues creo que el principal reto es que voy como mujer sola. Entonces eso en muchos países es complicado. No necesariamente ya tanto, porque ya los tiempos están cambiando, pero bueno, todavía en muchos lugares es todavía muy tradicionalista, ¿no? La forma de ver el mundo. Pero bueno, también eso se acompaña de muchas satisfacciones, pero bueno, es complicado empezar de cero en lugares nuevos. Lo bueno de esta carrera es que siempre llegamos a la embajada o al consulado donde ya hay mexicanos, donde tenemos colegas, entonces ya tenemos una pequeña red de apoyo. Sí, claro. Y no se vuelve tan difícil. Tan tediosa tu estancia. Exacto, ya hay alguien que te puede orientar. ¡Wow, qué padre! ¿Cómo llevas ese duelo migratorio justamente, aparte de esta red de apoyo que se forma misma en las embajadas y en estos países donde hay países en donde hay más gente y hay países en donde casi no hay paisanos, ¿no? Entonces, ¿cómo logras vencer o superar este duelo migratorio? Pues creo que es muy importante justo hacerse de redes de apoyo. Entonces, como luego buscar pues amistades, se van formando a través de la gente de la embajada o de conocidos. No siempre necesariamente son de la comunidad mexicana, pueden ser incluso de los del país donde estamos ahí, o otros diplomáticos. Entre diplomáticos siempre hay mucha colaboración, mucha solidaridad, justo porque todos estamos viviendo lo mismo. Entonces ahí se forman redes de apoyo muy buenas, que son las que ayudan al final de cuentas a
pues a superar que sí es como lo dices muy bien, es como un duelo, ¿no? Porque al final Sí. pues dejas todo. Dejas tu país Y luego dejas y tu familia, exacto, tu tus vida, ¿no? costumbres, tu comida, todo, ¿no? Y ya que estás en un lugar y te acostumbras, otra vez lo dejas y Sí, otra vez, justo. entonces sí es complicado, pero también es muy satisfactorio. Pero yo creo que se requiere una gran capacidad de adaptación, misma que seguramente has desarrollado con los años y con el paso del tiempo y con tu madurez, esta madurez de tener que estar y no estar, ¿sabes? Entonces te necesariamente madura uno porque no te queda otra vez. Y bueno, pues a nivel personal, por ejemplo, de pronto uno tiene una relación en un país, en un lugar. A nivel personal, ¿cómo manejas esta situación de tener que decir, a lo mejor a veces a la persona, me voy, Sí, me tengo que ir? Sí es complicado y de nuevo vuelvo al punto de que es más complicado incluso a veces para mujeres, ¿no? Dentro de la carrera hay muchos casos o hay muchos más divorcios o separaciones del lado de la mujer porque es más común que una mujer siga a un hombre a que un hombre siga a una mujer. Entonces, a veces mis propios compañeros hombres diplomáticos tienen más facilidad de que sus parejas lo sigan a las mujeres, ¿no? Entonces, sí puede llegar complicado, no siempre, hay veces que se puede adaptar, se puede lograr, o sea, no necesariamente, pero pues sí es un reto, ¿no? Porque sabes que donde estás no vas a estar más que por cierto tiempo. No, sí tienes que echar raíz porque tienes que vivir en el presente y estar ahí, pero sabiendo que pues es temporal. Entonces sí puede llegar a ser complicado. Totalmente. ¿Tú recuerdas a esa niña? Porque aunque ustedes no lo sepan, es súper joven No tanto, y ya no tiene tanto. muchísimos años ya en esto. Empezaste a triunfar muy joven, a ser exitosísima muy chiquita. Entonces, ¿recuerdas a esa niña? Porque eras una niña. Yo te recuerdo perfecto, eres una niña cuando te fuiste a tu primer país. Sí. ¿Qué evolución has tenido desde que te fuiste de aquella primera vez al día de hoy, que ahorita ya se nos va otra vez a Bélgica? Y bueno, ¿qué evolución has tenido como profesionista y como persona, que creo que es la parte más complicada? Sí, yo lo he notado, no es que se vuelva más fácil, porque no se vuelve más fácil, pero sí aprendes a llevarlo de mejor manera, ¿no? Entonces, yo desde que me fui a la maestría recuerdo como sentir más como melancolía o nostalgia, y ya poco a poco como que con los años vas aprendiendo a manejarla, como a ya no irte hacia lo lado negativo, sino ver lo positivo. También tenemos la ventaja de que cada vez hay más facilidad de estar en comunicación con las personas, ¿no? Cuando me fui al principio no había tanto WhatsApp y esto, ahora ya, entonces puedo estar más en contacto con familia, como que ya te sientes un poco más parte, ¿no? En las reuniones familiares que me dolía mucho perder, pues ya pueden hacerte videollamada, o sea, como que se va facilitando la vida y también tú misma, ¿no? Como dices, vas madurando un poco y vas entendiendo que, bueno, es parte de es lo parte que elegiste. De las mieles siempre van acompañadas de momentos ácidos en la vida. Exacto. Y bueno, y de todos los países a los que has estado, veo que has estado en Ecuador, en Brasil, que a nosotros tal vez nos suenan a países fascinantes, pero ¿cuál ha sido tu mayor reto en estos países, que son además latinoamericanos? Y sobre todo entiendo que también son lugares de mucho machismo en esta situación. ¿Cuál ha sido tu mayor reto en la parte latinoamericana? Pues la parte latinoamericana creo que sonaría un poco que es más fácil porque pues es el mismo por el idioma, ¿no? Exacto, como que es la cercanía con México en cierta forma, pero sí, como bien dices, a lo mejor no es tan fácil a la no mera hora. No es tan fácil. Sí, bueno, en Brasil el idioma es diferente, pero es fácil de aprender porque es muy parecido al español, pero sí son costumbres, pues sí, como muy, aunque son latinos, pues tienen sus peculiaridades y sus tradiciones. Y sí, Ecuador fue el primer destino y ahí yo todavía era más chica y sí, pues era como diferente, ¿no? Como el trato, como una diplomática muy joven, a lo mejor no te tomaban tanto en cuenta porque esperaban un hombre, ¿no? Un hombre mayor, algo así. Y ya después en Brasil, que ya era un poco mayor y con mayor rango, ya no fue tan difícil en esa parte. Y después de América Latina me fui a Medio Oriente, como así un cambio radical. Y totalmente el trato distinto, Sí, ¿verdad? también en Palestina, donde también ahí yo hubiera pensado que hubiera sido más complicado, pero no lo fue tanto. La verdad, la gente es muy parecida a los latinos.
son muy, muy cálidos, te dan la bienvenida, te meten en su casa, te presentan a su familia, te dan de comer y comer, muy como nosotros, ¿no? Como que me parecía algo Sí, muy... sí, muy cálidos, es Sí, sí, gente muy sí. cálida. Y ya en lo laboral, a lo mejor sí, sí estaban más acostumbrados al trato entre hombres, porque es muy raro que ahora, ya poco a poco más, ya hay más mujeres en puestos de alta responsabilidad, pero es nuevo, es muy reciente. Totalmente. Pero yo llegué cuando ya estaba ese cambio, entonces no fue tan difícil y también yo ya tenía un mayor rango, entonces no fue tan difícil la adaptación como yo hubiera pensado. ¿Qué cambiarías dentro de tu, a nivel laboral hablando, qué cambiarías para que se hiciera más fácil las relaciones dentro de la embajada con otros, con los mismos países en los que has estado? Porque seguramente todavía hay políticas un poco no acordes a la actualidad. ¿Qué es lo que tú cambiarías? A lo mejor no todas, pero ¿qué es lo que tú cambiarías que dijeras? Es que esto urge, porque esto sí ya está en otro siglo. Sí, yo creo que sí, como dices, hay muchas que no están ya de acuerdo a cómo ha evolucionado los tiempos, pero otras sí. O sea, sí hemos dado pasos importantes. En la Cancillería mexicana tenemos desde el 2020, una política exterior feminista. Entonces se intenta como la igualdad, ¿no? Dentro de la Cancillería y también como hacia afuera. Y eso ha ayudado mucho, pero bueno, todavía faltan cosas, ¿no? Como por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que muchas mujeres al tener hijos o así, muchas veces no pueden acceder a mayores puestos, pues porque por ejemplo no tenemos una prestación de guarderías, ¿no? Como cosas así. Entonces, ¿quién cuida? Pues las mujeres. Entonces, a lo mejor trabajar en ese como este sistema de cuidados, esta mentalidad en la que la mayoría de los cuidados recaen en las mujeres. Creo que eso ayudaría a que más colegas pudieran ir subiendo más rápido, ¿no? Sobresalir, ¿no? Las Sí. más mujeres en esto. Bueno, y tú, por ejemplo, que has observado y que has posiblemente tenido contacto con las diferentes leyes, veo que uno de tus rangos en especialización también son los derechos humanos. Sí. Y en cuanto a el trato o el toque que tú has tenido con las diferentes leyes de los diferentes países en los que has estado, ¿qué país has sentido que todavía le falta mucho? ¿Cuál ha evolucionado más? ¿Cuál menos? ¿Cuál sí sientes que está suficiente para la era en la que estamos viviendo? Y seguramente siempre nos va a faltar, ¿no? Pero Sí. ¿qué ley para ti, como las has conocido, sientes que podríamos incluso como país imitarla o sacar algún ejemplo muy bueno de ello? Sí. Pues América Latina sí nos hemos rezagado un poco en esos términos. De hecho, México es el primer país que adoptó esta política exterior feminista, le siguió Chile, que también está haciendo mucho trabajo en eso, y otros países que la tienen ya son más avanzados, tipo Canadá, Francia, Suecia, pero ya son otro tipo de países, ¿no? De los que sí, sin duda, podemos aprender y tenemos mucha colaboración con ellos por eso. Pero creo que sí, América Latina iba un poquito más atrás. No dejando de lado, pero sí ahí avanzando poco a poco. Ahora también Brasil ha dado pasos importantes, pero bueno, es difícil, ¿no? Romper con toda una mentalidad y toda una, sí, es como poco a poco. Y bueno, Medio Oriente también sin duda va mucho más atrás. Por ejemplo, en Arabia Saudita creo que la mujer pudo manejar apenas hace unos 10 años, o sea, como que van retrasados. Poco a poco, ¿no? Sí, es más lento. Sí, pero bueno, también se nota la diferencia, ¿no? En Palestina de hace 10 años a cuando yo llegué ya había mujeres ministras, ya había más mujeres en altos rangos. Ajá. Okay. Entonces sí se ve que creo que el mundo en general ahí va con sus retrocesos a veces, pero bueno, todos los avances nunca son lineales, siempre van acompañados de algún retrocesito. De la sí. propia evolución de como lo van dejando, ¿no? Sí. Oye, Bar, a mí me encantaría preguntarte, tu experiencia en Palestina. Bueno, bien nos decías que es gente muy linda, muy cálida, es gente muy parecida a los latinos, sobre todo a los mexicanos, pero ¿qué fue lo que qué más harías por ellos? ¿Qué fue lo que te dejó a ti a nivel personal esa experiencia de haber convivido con muchas personas de allá que no gozaban de tantos derechos como otros países a los alrededores, y mismo Jerusalén? Sí. ¿Qué es lo que te deja a ti y qué podrías o qué querrías tú contribuir para ayudar?
Pues creo que lo más complejo fue como ver el día a día, como tantas injusticias que ocurrían en el día a día y pues como diplomático no poder hacer nada más que pues documentar y avisar o tratar de en los foros multilaterales tomar posturas, pero sí es una situación muy compleja, muy fea, muy triste y pues creo que justo por eso todos los que vamos allá y nos damos cuenta de cómo es la realidad, pues siempre nos quedamos con esta semillita de seguir hablando del tema, de no dejar de mencionar, de no dejar de hacer un poco de pues propaganda por la causa, porque es como realmente una causa noble y es como pues yo creo que de las mayores injusticias de nuestras épocas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y luego cuando estás en Palestina viviendo una situación pues mucho más aguda que se ha vivido en nuestro país, muchísimo más emergente quizá, llegas a tu país y entonces ves otra situación totalmente distinta, ¿cómo lo enfocas? O sea, cómo logras decir, porque no creo que lo minimices tampoco, pero ¿cómo logras enfocar esas diferencias? Sí, creo que es justo eso, no minimizarlo, pero también, pues quizá no compararlo, ¿no? Como pensar que lo que ellos viven es terrible y acá afortunadamente no tenemos eso, pero sí tenemos otros retos que no dejan de estar y que no dejan de ser menores y por los que hay que seguir trabajando, ¿no? Entonces creo que esa es como la clave, no apoyar una causa o preocuparte por una causa no significa que dejes de ver que hay otras. Por supuesto, Y sí, sí. Aquí ha habido buenos avances, pero hay todavía cosas que hacer. Nos queda mucho por hacer como mexicanos, como diplomáticos y demás. Y bueno, a mí también me encantaría preguntarte esto que sé que ya tú eres muchísimo más capaz porque he visto tu evolución. Yo cada vez que logro verte, cada vez que logro platicar contigo, desde la primera vez que te fuiste, que te dimos un adiós, toda la familia, veo tu evolución, veo tu crecimiento y no nada más me siento orgullosa de ti, sino además yo creo que no ha sido fácil, como bien decíamos hace rato, es una sensación muy agridulce de, pues por un lado mucha felicidad y por otro lado el partir siempre es duro, ¿no? Pero a mí me encantaría esta pregunta, eh, tu evolución, por ejemplo, ¿qué has sido capaz a nivel personal y a nivel en todo tu forma de vida y de ser? ¿Qué eres ya capaz de hacer hoy en día que antes definitivamente decías, no, aquí me detengo? ¿Qué es eso? Eso que dices, no puedo, no podía. Y antes tal vez era un no puedo, no puedo, no puedo, y ahora dices, no, ya puedo, ya lo controlo, ya lo domino bien y ya, o sea. Pues creo que quizá cosas del día a día que cuando me fui, pues, aunque sí había pasado periodos en la maestría o así de vivir sola, en general, pues siempre había estado con mi familia, que aparte, pues, es como grande, unida, caótica, entonces, como que siempre estaba acostumbrada a eso. Entonces, cuando sales y de repente ya solo estás tú, a veces eran cosas tontas como no poder ir a comer sola a un restaurante o no ir al cine sola, como que eran cosas que yo decía, ay no, ¿cómo ir sola? Y ahora se me hace lo más natural y se me hace lo más disfrutable y a veces hasta no le digo amigos para yo hacerlo sola porque necesito un momentito sola. Para ti. Sí, para mí, exacto. A veces, entonces ahora ya hasta lo veo como un espacio personal que disfruto, ¿no? Y antes era como más ese tabú como de cómo va a ser sola, ¿no? Sí, como que estaba muy acostumbrada a siempre estar en familia. Y entonces eso creo que sí ha evolucionado mucho, ¿no? Como que ahora lo veo, esos espacios solos los veo como ay, algo reconfortante, algo como sano y más natural. Es que me encanta porque aparte, por supuesto que lo he visto, no sabía de esta situación, pero yo lo que he notado es que dado que tú estuviste muy, 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 muy jovencita viviendo en otros países, a veces, bueno, dicen, la sociedad nos crea, la sociedad nos moldea. Finalmente, tú te terminaste de moldear, de moldear tu esencia, tu personalidad y lo que eres hoy en día, no en tu país. Finalmente, en diversos países latinoamericanos, europeos, asiáticos, donde además las formas de ser y pensar totalmente distintas. Entonces, aquí, bueno, la pregunta es al revés. Cuando llegas a tu país y de pronto sientes que ya no encajas, porque yo creo que te ha de pasar. Yo creo que estás también, cuando vivimos tanto tiempo en un lugar, no encajas ni allá ni acá, ni te sientes como sí. Que pues un poquito, pero no tanto. Y entonces, ¿qué haces? Por ejemplo, cuando los latinoamericanos somos tan encimosos, sobre todo los mexicanos, somos muy
de contacto. Ujú. Somos muy de te veo, pero vamos, pero todo queremos hacerlo en Sí, pareja, ¿no? sí, juntos. Sí, entonces ese choque a ti, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo aíslas? Porque sí creo que si estás acostumbrada de años a vivir tu persona, tu soledad, a ti misma, y llegas y el amontonadero de familia, de amigos, de todo, ¿cómo lo manejas? Sí, sí creo que como dices muy bien, es así como que ya no estás ni acá ni allá, ¿no? Es complicado, sí, y creo que para cualquier, no solo los diplomáticos, cualquier migrante, creo que eso le pasa, ¿no? Como que dejas un pedacito de ti en un lado y en otro y vas dejando así partes y además está tu país que siempre va a ser tu país, pero sí es difícil. Y lo que creo que también yo siempre, como veo que todo es temporal, sé que no voy a estar en México más que unos años y luego salgo de nuevo y luego vuelvo, entonces lo disfruto mucho porque pienso como, bueno, esto no lo voy a tener en no sé a dónde vaya después, pero no va a ser aquí, ¿no? Entonces creo que esa es la diferencia en que a lo mejor si volviera ya para siempre sí sería más difícil, pero como vuelvo y sé que es temporal, pues más bien lo disfruto mucho, mucho, como que es como la etapa muéganos, ¿no? La etapa en la que veo gente, todo el tiempo estoy con gente, en mi casa siempre hay amigos o vienen mis papás o vienen y como que eso lo disfruto mucho porque sé que no va a ser así. Por Sí, ejemplo, ahorita que me vaya a Bélgica, ¿no? Entonces, como que creo que es como eso, ir viviendo cada lugar. Pero sí, sin duda, cuando vuelves, yo cuando volví a la ciudad, no era la Ciudad de México que dejé hace 10 años, no la propia ciudad, sino mi vida, ¿no? ¿no? La vida que yo tenía en la Ciudad de México, pues ya no estaba, muchos de mis amigos ya estaban fuera, o casados o con hijos, o sea, ya no era la misma dinámica, sí, exacto. Entonces sí vuelves a otro lugar, ¿no? Otra, como que, y esto también está lindo porque descubres una nueva ciudad, como que a lo mejor te da por turistear, cuando antes tomabas como todo más por ahí, pues aquí vivo siempre, puedo ir a la casa de Frida cuando sea. En cambio, cuando vienes, dices, ay, quiero ir porque pues no estoy aquí, ¿no? Justo, vienes como turista. Sí, entonces disfrutas un poco más, creo. ¿Cuánto tiempo te das tú? Porque siento que tú eres muy de autocontrol, dado tu nivel de adaptación que tú tienes en todas partes. Tú eres la clásica persona que llega, observa y se adapta. O sea, me queda claro, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo te das para extrañar? O sea, ¿cuánto tiempo tú te das para automelancolearte tú sola? Dices, Sí. ¿cuánto tiempo? Yo sé por tus movimientos que tú llegas a hacer en el extranjero, yo sé que tú eres de, ok, me doy 5 minutos para llorar, 3 para extrañar y a la que sigue, sí. ¿No? Porque así es, la vida sigue y sí, así tiene que ser, ni modo. Sí, ¿Cuánto tiempo te das tú para extrañar? Y supongo que también extrañas los países a donde fuiste, claro, pero ¿cuánto tiempo te das tú para no estar cayéndote? Porque muchas veces nos tira eso, ¿no? Estamos mal parados y nos tira. Entonces, ¿cuánto tiempo tú te das para consentirte en esos achaques? Pues creo que justo eso, como que me dejo, o sea, como que yo misma me digo, así como, bueno, sufres y estás triste, hazlo, porque aparte yo soy muy chillona. Entonces es como, sé que lo voy a hacer, pero primero voy a llorar. Entonces, como. Pero te saca muy rico el sentimiento de, ay, y ya te estás bien, ¿no? Sí, exacto, es como una catarsis personal. Y entonces creo que sirve mucho porque ya sacas todo lo que traes y luego ya estás más liviana y ya así puedes, ¿no? Como seguir. Pero yo creo que depende, tampoco es como que ponga un límite, así como de ya no puede ser que son 5 meses y sigo extrañando. Si sigo extrañando, pues sigo extrañando, ¿no? No, como que no me forzo, pero bueno, tampoco dejo de tratar de estar allá presente en el momento, de no vivir del recuerdo o de la nostalgia. Tú sabes manejar muy bien tus emociones en cuanto a no me voy a poner melancólica todos los días, simplemente, ok, sí se extraña, porque finalmente es parte de tu vida, ¿no? Sí. Finalmente no puedes dejar de extrañar a tu familia, no puedes dejar de extrañar tu vida, tus amigos, tus vivencias, tu vida, tu país, ¿no? Entonces sí, yo creo que, pero sí veo que eres muy de 2, 3 minutos, no tengo tiempo de estar llorando y a lo que sigue, porque finalmente estás yendo a un país a trabajar. Sí. Estás yendo, o sea, no estás yendo de vacaciones a ver cómo sale el sol, sino estás yendo a trabajar y tu puesto requiere que estés al 100. Sí. Requiere que estés al 100 enfocada en las problemáticas, o sea, llegas y laboralmente hablando, yo creo que te centras más bien en la problemática que pudiera haber en ese sentido y lo desarrollas. Entonces, no hay mucho tiempo para estar llorando, ¿no? Sí, es justo eso, como que tú llegas luego te incorporas a la oficina y cada lugar es una curva de aprendizaje y cada lugar es nuevo, aunque ya esté en esto desde hace 15 años. Por ejemplo, ahora que voy a Bélgica, es la primera vez que voy a estar encargada de una sección consular.
Entonces pues sí, es llegar y aprender. ¿A qué parte de Bélgica vas? En Bruselas, en la capital. Sí. Ya ven, chicos, mexicanos que nos estén escuchando, ya saben a dónde acudir, si tienen algún tipo de problema y demás, bueno, ya saben que además van a estar en las mejores manos, porque aparte si hay una persona cálida, eres tú. Muchas gracias. Es que si hay una persona que piensa en los demás, eres tú, y de verdad se los digo, no tanto porque estés en el servicio exterior, sino porque así te he visto cómo funcionas a nivel familiar, a nivel amigos, a nivel todo, eres muy de ese tipo de personas. Pero también me encantaría preguntarte, ¿qué país de los que has estado has extrañado más? Pues curiosamente, no sé si curiosamente, pero los de América Latina no tanto. No sé si tal vez porque eran más similares. Y México, la cercanía, ¿no? También. Y había cercanía, sí. En Brasil es donde más tiempo he estado, 5 años. Y aún así no fue tan difícil la separación, pero por ejemplo cuando regresé de Palestina sí fue más triste. Además, un año después empezó todo el conflicto en Gaza, entonces era como muy triste recordar todos esos lugares y pensar que ahora estaban totalmente destruidos o en guerra, y pues eso era como más, daba más nostalgia, ¿no? Y la gente, o a lo mejor es porque es mi último destino, a lo mejor voy a decir eso después de Bélgica, no sé. No, pero te tocaron momentos muy duros, por ejemplo, la pandemia te tocó allá. La pandemia me tocó allá, exacto. ¿Cómo la llevaste? O sea, ¿cómo la viviste en cuanto a tu lejanía y luego tu familia acá de este lado? Y pues la gente finalmente en la evolución de la misma pandemia, ¿no? Sí. ¿Qué fue para ti la pandemia allá? Sí, sí fue difícil porque, bueno, nadie ni sabíamos qué estaba pasando, nunca nos había pasado. Sí. Entonces todos estábamos como viendo qué pasaba, qué seguía. Allá la verdad es que no era tan restrictivo, o sea, sí había como cuarentena, pero había oportunidad de ir al súper o oportunidad de salir a caminar. No era como muy restrictivo. Y hubo como campañas de vacunación muy rápidas, entonces también eso daba un poco de tranquilidad. Pero pues sí, era difícil pues tener que estar en casa. De hecho, justo en la pandemia adopté una gatita, un día tenía una compañía, otra colega diplomática chilena se mudó a vivir conmigo unos meses para estar acompañadas. Luego otro diplomático mexicano que quedó varado en Líbano porque no podía tomar vuelos porque había los espacios aéreos cerrados de muchos países. También cruzó por la frontera terrestre para venir y se quedó conmigo, entonces ya de repente ya éramos como más comunidad. Pero es que además tienes un gran corazón, o sea, ya vieron, tiene un gran corazón, pero además yo sí lo he visto, o sea, no sabía, desconocer estos datos de ti, pero yo sé, o sea, yo veo que eres una persona de súper buen corazón, no te importa mucho esta parte de la no afinidad en cuanto a personas, tú abres tu puerta, tu casa y tu corazón a quien sea que lo pueda necesitar. Sí. Y eso es increíble de ti, eso es una característica que ya has tenido o la has ido desarrollando con el paso del tiempo y los países. Pues creo que es eso un poco, ¿no? Como que vas conociendo a la gente y vas viendo que en realidad todos somos iguales, o sea, realmente todas estas fronteras y estas cosas son muy artificiales. O sea, al final, pues nos parecemos, todos al final queremos, todos al final tenemos sueños y aspiraciones, y entonces por eso creo que sí ha ayudado el ir a tantos lugares distintos, porque ves al final, pues son como nosotros, ¿no? Así, y en la pandemia, pues era gente que pues, no quería estar sola o que tenía problema de movilidad como pudiste tenerlo tú, ¿no? Como que no era diferente, ¿no? A ti. Entonces. ¿Ha habido algún caso que tú hayas tenido en alguna embajada donde no te haya resultado posible o la ayuda a un mexicano o algún paisano que tú digas es que no la puedo ayudar y te sentiste mal por no poder ir más allá de lo que el individuo necesitaba? Pues eso, por ejemplo, se da mucho en el trabajo consular, que es el que voy a hacer en Bélgica. Por eso también me da mucho nervio, porque o sea, todos nos dicen cuando nos preparan como no tienen que tomarse todo tan a pecho, tiene que ser como al final sí apoyar en todo lo que se pueda, pero hasta donde se puede, y no como meter tu corazón, lo cual siento que yo no sé hacer. Entonces, creo que yo voy a tener que luchar mucho con no involucrarme demasiado en los casos, porque yo el único caso de atención consular que me ha tocado atender en Palestina fue de violencia doméstica de una mexicana que sufría violencia por parte de su esposo, que vivían allá y necesitaba registrar a sus hijos, pero era la pandemia, no podía moverse, no podía venir hacia donde estaba la oficina. Entonces pues eran como días en que yo pensaba, ay, pobre señora, o sea, ojalá que no le haga algo
más malo, ¿no? Ya por fin pudo, ya después de cuando se medio abrieron los pasos, ya pudo venir y pudimos registrar a sus hijos y ya pudo volver a México ella con su familia. Qué bueno. Pero eso es en lo que se podía, en lo que se lograba, pues sí eran días de angustia, ¿no? Como de pensar, ojalá que el señor, pues no sé, no sea más violento o no haya consecuencias y que yo piense, ay, si hubiera sido antes, se hubiera podido evitar, algo así, ¿no? Yo creo que es muy difícil no ser empático con cuando un ser humano tiene una problemática de esta naturaleza. Yo creo que es muy complicado no meter tus sentimientos, porque finalmente gracias a los sentimientos es que tú escoges esta carrera, gracias a tus sentimientos es que tú tienes este comportamiento y este nivel de adaptación y esta situación de ayuda gracias a esos sentimientos. Entonces es muy difícil que no empatices con personas, aunque tú no te veas en el mismo problema y que bueno, ojalá jamás, pero yo creo que sí es complicado no aislar por completo, ¿no? Esa situación. Sí, ese creo que va a ser un buen reto. Es un reto, sí, siempre es un reto, porque aparte siempre es complicado vivir en otro país. Sí. Digo, tú a lo mejor vas en plan diplomático, no es tan restrictivo para ti, sí, no pero las personas que se van así como a la y se va, no la tienen fácil. No la es tienen cierto. fácil. Sí, eso es cierto. Nosotros sí tenemos un privilegio porque tú vas con un trabajo, ¿no? Ya seguro. Claro. Y llegas a un lugar donde están ya mexicanos, llegas a un lugar donde te apoyan a encontrar casa, te ayudan si tienes hijos, a buscar escuelas, y tienes por lo menos ya unos conocidos, ¿no? No llegas así a la nada. Entonces sí es un privilegio comparado con los muchos otros migrantes que tienen que irse sin nada, ¿no? Sí, claro. A buscar trabajo. Nuevas oportunidades, o simplemente estar en un país más pacífico, más, tal vez, ¿no? O más lo que sea, a sus intereses. A sus intereses, claro. Oye, Barb, a mí me encantaría también preguntarte, antes de que se nos acabe el tiempo, me encantaría preguntarte el tema de los idiomas, porque aparte tú eres políglota ya, o sea, hablas ya bastantes idiomas. Pues siempre se te ha facilitado, ¿verdad? Sí, y me gusta aprenderlo, sí. Te gusta, pero aparte se te facilita muchísimo, que de los idiomas más raros que te he escuchado es el árabe. Sí, estuve 4 años aprendiendo árabe. La verdad apenas llegué como al intermedio básico porque es muy difícil. Muy difícil. Sí, y lo malo es que aquí en México no había dónde practicarlo, ni dónde. Ni con quién. No, exacto. Ni con quién. Entonces, a lo mejor en Bélgica sí, ojalá. Sí. Para retomarlo, y sí, ese es el más difícil que me ha tocado. Los demás pues son más comunes, francés, portugués, que se parece mucho al español. Sí, estoy ahorita tomando clases de italiano, que también se parece mucho, es más fácil, pero inglés, pero el árabe sí ha sido como el más... Ha sido tu reto. El reto, sí. Ha sido tu reto. Sí. Y es que sí es complicadísimo hasta la forma de pronunciar, hasta el sonetito, que yo digo, híjole, sí. Bueno, tú porque eres un genio, pero la verdad es que sí, ni ganas dan. Me gusta mucho. ¿Qué otro idioma te llama la atención? Que de momento no hayas estado en el país, pero que te llame mucho la atención, que digas, quiero aprender ese idioma. Pues me gustaría mucho aprender ruso. Me parece, bonito. Está padre. Me parece, que está. Y también la verdad me gustaría estar en Rusia. Creo que sería una muy buena experiencia. Oye, por ejemplo, cuando estuviste en Palestina, el alfabeto, ¿no? Cuando estabas en el alfabeto hebreo, ¿te costaba? O sea, sí, ¿realmente? Porque además en Palestina y en Israel todo está en hebreo, árabe, ¿no? Entonces son los dos. Entre ellos se parecen mucho. La gente que habla bien árabe puede entender el hebreo y al revés. Pero bueno, tú como extranjero llegas y no son igual de nada. Difíciles los dos. Sí, exacto. Cualquiera de los dos se te hace, quién sabe. Sí, entonces por eso cuando empiezas a aprender y ya empiezas a saber leer, dices, se abre como todo un mundo. Porque sí era muy raro, porque ni en Ecuador ni en Brasil obviamente me pasaba que no entendía nada de lo que estaba pasando a mi alrededor. O sea, los primeros meses, nada. O sea, yo iba en el transporte público o caminando en las calles, pues yo no entendía lo que decía la gente, no entendía los sonidos, tenía más bien que aprenderme cuántas bajadas, porque no sabía cuál era la bajada si lo leía. Es complicado eso, como estar medio aislado, ¿no? Como no sabes en tu entorno qué está pasando. Aun cuando hablan tu mismo idioma, por ejemplo, en Ecuador, que hablaban español, hay muchos modismos. Yo creo que dentro del mismo, y te costaba trabajo. Sí, a veces había confusiones, algunas chistosas, te decían, quiere cancelar, y tú decías, no, quiero pagar. Por eso cancelar, no pagar. No, sí, cancelar. Claro. Para nosotros cancelar es otra cosa. Ajá, exacto, tus cosas de ese estilo, ¿no? Como chistosas. Sí, es cierto. Y aunque sea español, ¿no? Es
tienen sus También palabras. aquí tenemos muchas cosas que nadie entiende, que no sobre todo entienden. los nunca, los ahorita, los de, ya Exacto. sabes. Sí. Sí, es cierto. Y bueno, ¿qué te llevas cada que haces un viaje, cada que te vas de tu país? Necesariamente, ¿qué te tienes que llevar? Porque dices, si no, no sobrevivo en otro país sin esto, ¿no? Pues lo bueno es que ahora ya en todos lados se encuentran cosas mexicanas, Sí. porque antes me acuerdo que sí, en Ecuador sí llenaba maletas con latas de frijol, Sí, con, chile, ¿no? exacto, chilorio, no sé, Sí. con cosas de ese estilo que allá no. Pero ahora la verdad, incluso en Palestina, que está lejos y que no tiene mucho que ver, había una señora que hacía tortillas y que hacía ¡Qué tamales. rico! Entonces, creo que estamos, los mexicanos estamos en todos lados. Entonces, siempre hay alguien que dice, sí, la señora que se mudó aquí hace años. Entonces, eso ya lo hace más fácil todo. Y aparte tú eres de que llega a un país y te gusta probar lo del Sí. país. ¿Qué comida ha sido la que dices, me cuesta mucho trabajo digerir este tipo de alimentos? Porque sí hay unos muy complicados. Sí, por ejemplo, la árabe la verdad es muy rica y no es tan pesada. Como que es más... Tienes los salvantes Sí, que nos salvan exacto. de la digestión. Ajá. Y es muy, muy rica, ¿no? Casi toda viene del Líbano, ¿no? Entonces toda la libanesa es muy, Es muy riquísima rica. la comida libanesa. Y en Brasil, por ejemplo, hay mucha carne, que es muy rica también, pero hay una zona, la zona ya más de las costas, que tiene ya más como mariscos, pero ellos lo preparan de forma muy diferente, más pesado. O sea, y no te encanta. No, como que es más difícil, ¿no? De digerir. De adaptarte porque a para eso. nosotros los mariscos son más ligeros, más en ceviche, aguachile, como que no. Y acá son como cremosos, con mucho condimento, como Sí, que no, más pesadones. te cae No más feos, pesado. pero más Ricos, pero te cae más pesado. Oye, sí. y rápidamente también de las últimas preguntas que la música. Hay música riquísima, por ejemplo, en Brasil hay una música muy exquisita, buena, ¿no? sí. Muy rica, y ellos son muy lugareños, ellos no son de estar adaptando a otros cantantes, a ellos les gusta su música. Lo suyo, sí, porque yo siento que Brasil es como un continente él mismo, ¿no? Sí. Es muy grande, tiene mucha variedad, y justo yo creo que como está en América Latina y es el único país que no habla español, pues un poco más cerrado en eso, ¿no? Como que más justo así, ellos su música, su cine, su comida, porque sí, como que son más, pues un poco distintos, ¿no? Del resto de nosotros, como que aquí, por ejemplo, la música de Argentina se escucha, o ellos escuchan la mexicana en Argentina, en Chile, ¿verdad? Y en Brasil no tanto, ellos cuidan más sus artistas locales, consumen más, lo cual me parece muy bien. Está padre también. Sí, y también tienen muy buenos, ¿no? Muy rica la música, ¿no? Muy sí, rica. Sí, y puedes como descubrir cosas que pues nunca llegarían a México, ¿no? Como cosas nuevas. ¿Has extrañado algo de, por ejemplo, bueno, yo creo que en Palestina la música debe ser totalmente diferente? Sí, totalmente distinta. Ahí tienen mucho influencia del Líbano de nuevo y también egipcia, que Egipto es como el cultural de Medio Oriente, o el país más cultural, que saca películas, saca cantantes. Líbano también Turquía también tiene como muchas telenovelas y así cosas que exporta. Pero sí es como otro totalmente, los bailes, todo es distinto, pero eso siento que es lindo porque en cada lugar vas descubriendo esa parte cultural, ¿no? De cada país. Y vas llevando también la de México, ¿no? También no necesariamente ellos conocen todo, a lo mejor les llega lo más famoso, Frida Kahlo, o sea, lo más icónico, ¿no? Pero tú puedes llevar dentro de la propia embajada, la sección cultural se encarga de eso, ¿no? Como de llevar cosas que no saben que existen allá y que les encanta. Las tradiciones del Día de Muertos les parecen fabulosas, porque les parece muy lindo que celebres la vida, no sufras, ¿no? La muerte. Les encanta todo eso. Y bueno, nuestra comida en cualquier lado es muy bienvenida. Ay, les encanta. Sí, entonces es lindo también ir como mostrándole a México al mundo. En general, ¿cómo enfocas la visión que tienen otros países de nuestro país? ¿Cómo ha sido tu...? Creo que eso es muy importante porque quitas muchos estereotipos, ¿no? Mucha información que llega pues es negativa porque es lo que vende. Entonces a lo mejor se habla mucho que sí del narco, que sí inseguridad, y tú puedes como ir y acotar, ¿no? Y decir, sí, claro que existe ese problema, como existe en muchos países, pero no es en todos lados. O sea, obviamente tú puedes venir a la ciudad y estar sin ningún peligro en ciertos lugares, obviamente no vas a otros, pero como que eso creo que me gusta mucho, que tú puedes ir a romperles estos estereotipos que se les crean y que igual a nosotros se nos crean de otros países.
porque creo que eso es más fácil como resaltar lo negativo, ¿no? Para los medios, lo amarillista. Y entonces, para los diplomáticos, una de las labores principales es justo esa, ir a mostrar que no, ¿no? Que México que no eres es más, como lo pintan, ¿no? Exacto, sí, que México tiene más cosas. Claro, No somos eso. un super país, somos un país grande y lleno de gente linda, cálida y tenemos todo. Sí. Pero bueno, finalmente, Barb, bueno, pues este programa, por desgracia, ha llegado a su fin, pero me encantaría algo que desees agregar, algo que le quieras decir a la gente que te está viendo en este momento, si te están viendo personas de la embajada o de, por ejemplo, ahorita que vas a Bélgica, posiblemente te pueda ver alguien que quiera ver este tipo de canales justamente porque quiere información y demás. ¿Algo que tú desees agregar? Pues no, yo lo que quisiera, bueno, primero agradecerte, me gustó mucho esta plática. Oh, me encanta estar contigo. Sí. Y pues creo que también para cualquier persona que esté viendo y le interese el servicio exterior o las relaciones internacionales, yo lo recomiendo mucho. Es como una gran forma de vida. Siempre nos dicen que no es una carrera, sino una forma de vida, porque pues sí, literal, es como que cambias tu vida. Cambias tu vida, rato. Totalmente. Pero bueno, para la gente a la que le gusta eso, que le gusta descubrir nuevos lugares, creo que es una gran opción. Y también, claro, si hay mexicanos en Bélgica o que vayan a Bélgica y necesiten cualquier cosa, la sección consular de la embajada siempre está abierta para todos. Y es una zona segura de no discriminación donde cualquier mexicano puede ir a solicitar informes o ayuda o lo que sea. ¡Wow! ¡Qué padre! Pues a mí no me queda más que agradecer tu tiempo, porque está a punto de irse. Ahora sí la pesqué en sus últimos minutos aquí en el país y agradecerte estas palabras tan lindas, tu presencia y ser una mexicana de la que todos nos podemos sentir orgullosas siempre es de agradecer, siempre es valorado, siempre es una situación de incluso de que podamos nosotros ponerla en ejemplo en todos los lugares a donde vamos y bueno, agradecerte mil veces por este espacio y bueno, pues yo me voy, bueno, este programa termina y yo fascinada de haberte tenido aquí en el programa y bueno, pues me despido, ya sabes, si le gustó este canal, suscríbase a este programa, dele like y bueno, yo lo veo justamente el próximo miércoles en punto de la 1:30. Y bueno, pues buen provecho, yo soy Arlene Mafut. Gracias.